Jorge Balda está en La Paz. Ahí ya es, bueno, debe ser más de la medianoche, porque nos llevan una hora. Ahí está Jorge Balda. ¿Cómo está, doctor Balda? Bienvenido al programa. Muchas gracias por su atención. Sé que ya pasó la medianoche, pero le agradezco por su tiempo. ¿Me escucho, doctor Balda? Te escucho perfectamente. Ok. Doctor Balda, yo lo primero que quería saber ¿es cierto que hoy día Martín Belaúnde Locio ya tuvo su primera entrevista en CONARE o esto va a suceder mañana? Repítame la pregunta, por favor. Acá el audio está un poco comprometido. Ajá. Le preguntaba si es verdad que hoy ha asistido Martín Belaúnde a su primera entrevista en CONARE o si esta se va a realizar mañana como aparentemente estaba previsto. Bueno, respecto a las entrevistas, bajo la ley boliviana, Milagros, y pido que por favor me entiendas al respecto. Respecto a las entrevistas, a todo lo que trate respecto al contenido mismo de lo que va a considerar el CONARE como entidad política, nosotros estamos obligados a respetar las cláusulas de confidencialidad que establece la ley 251 acá en Bolivia. Esta ley rige para ambas partes. Entendemos que se ha filtrado información respecto a una posible entrevista, por lo cual dicho aspecto, si bien está establecido en la norma, el empresario Martín Belaúnde va a seguir todos los procedimientos. Cuando sea convocado ante la autoridad competente se va a presentar sin duda alguna. Ok. Yo tengo una pregunta personal antes de iniciar su argumentación, porque entre otras cosas Martín Belaúnde ha dicho en su declaración del jueves pasado que él no ha cometido delito alguno y que esto es un montaje político, una persecución mediática, y que no tiene las garantías ni la seguridad jurídica para enfrentar un proceso en nuestro país. ¿Es verdad, doctor Balda, que el viernes hubo un intento de captura, hubo algo terrible en torno a la seguridad personal de Belaúnde Locio con balazos de por medio? ¿Esto es cierto? En todo momento se ha afirmado y se ha sostenido que la seguridad personal del señor Martín Belaúnde ha estado permanentemente en riesgo. Sin embargo, no hemos tomado conocimiento, no se ha dado un incidente de esta naturaleza. Es por ello que CONARE, como la institución representada por varios organismos del poder político en Bolivia, le está brindando las garantías que en calidad de solicitante del refugio le brindan los tratados internacionales. Esto quiere decir que policías bolivianos, perdón, esto querría decir que policías bolivianos o de inteligencia protegen a Belaúnde Locio hoy día para que nadie pueda atentar contra su vida. La policía boliviana tiene la misión establecida en la Constitución y en las leyes de brindar protección a toda la ciudadanía. Hay personas cuando alegan y cuando demuestran que este riesgo de inseguridad puede incrementarse, naturalmente la policía boliviana puede prestar especial atención a ciertos casos en función a la trascendencia o en función a una determinada circunstancia de estado de necesidad o estado de emergencia. En este caso, es la misma ley la que establece que no solamente al empresario Martín Belaúnde Locio, sino a cualquier persona solicitante de refugio que creyere que su vida está en peligro y que el temor fundado es acreditado, entonces naturalmente le brindan especiales garantías. Ok, entonces esto quiere decir, lo tenemos todavía en el audio, ¿no? Porque he perdido un poco la imagen. Esto querría decir, doctor Balda, que hoy día Martín Belaúnde Locio está protegido por policías bolivianos, como sucedería con cualquier persona que pide refugio temiendo por su vida. La pregunta es, ¿quién querría atentar contra la vida de Belaúnde Locio? Usted es su abogado defensor, ¿qué es lo que le ha dicho él como cliente? Porque claro, si
alguien atenta contra Belaúnde Locio, nosotros no vamos a conocer la verdad. Y lo que nosotros los periodistas queremos saber es la verdad de toda esta historia. ¿Quién querría atentar contra él, señor Balda? Bueno, acá las circunstancias permiten acreditar que cuando la persecución pasa de ser de una mera investigación judicial, policial o fiscal, pasan a ser una denigración pública, y que de la denigración pública se convierte en una persecución enmarañada y obsesiva en contra de una persona, naturalmente surgen ciertos riesgos y ciertos peligros que, si vienen acompañados de amenazas, hacen absolutamente creíble la versión de que el riesgo para la vida del empresario naturalmente se ha incrementado. En este entendido, nosotros pretendemos acreditar que en la hermana República del Perú, en este caso en particular, no se cuentan con las garantías suficientes para someterse a un debido proceso, para acudir ante jueces y fiscales, ya que existen elementos que rayan por encima de lo ordinario. Las denuncias que se han presentado en el caso de Martín Belaúnde son denuncias promovidas particularmente por los medios de comunicación. Surge la primera denuncia del 2011, producto de un reportaje periodístico. Surge la reapertura del caso, pese a que se había archivado el mismo después de declararse de inexistencia de materia justiciable, por una segunda nota de prensa. Lastimosamente, en este caso, jueces y fiscales erróneamente podrían estar actuando manipulados e influenciados por el temor que surge naturalmente por escuchar a sus máximas autoridades, fiscal de la Nación, procurador ad hoc, presidentes y autoridades del Tribunal Supremo, de la Corte Suprema de la Nación, afirmar que este caso ya tiene una sentencia sin haber sido sometido a un proceso previo. Es decir, que si de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y ministros de Estado se escuchan afirmaciones como que una autoridad se va a internar a un centro psiquiátrico si no logra capturar al señor Martín Belaúnde, naturalmente ya lo está sentenciando, renunciando por completo al principio de presunción de inocencia. O sea, usted en Perú como en Florida está vigente. Digamos, en su defensa jurídica, usted va a incluir que, por ejemplo, el hecho de que el ministro Urresti dijera que si no capturaba, porque él decía que estaba obsesionado y que si no capturaba a Belaúnde Locio iba a necesitar un psiquiatra, eso es factor para considerarlo perseguido político. O sea, eso puede ser la declaración de un ministro del Interior que está tratando de ganar votos y de hacer, digamos, una declaración para las galerías, pero eso, ¿usted está considerando esas declaraciones para argumentar que en efecto él tendría una persecución política? En principio, ¿qué representa la persecución política? La persecución política, para ser perseguido político, uno no necesariamente tiene que ser político. Respondiendo a la pregunta inicial, antes de mandar a la pausa. Uno no tiene que ser necesariamente político. Son las características? No, por supuesto que no. ¿Cuáles son las características de un perseguido político, doctor Balda? El perseguido político está sometido a un régimen de procesamiento, de investigación, que se encuentran al margen de las garantías establecidas en la normativa vigente. Y el procedimiento ordinario marca determinados plazos, trámites y mecanismos para llevar adelante determinados pasos procesales para alcanzar el resultado material principal, que es alcanzar la verdad objetiva de lo que se está investigando. En este caso, básicamente pareciera que no le interesa la verdad material a los entes investigadores y persecutores. Lo que les interesa es capturar únicamente al señor Martín Belaúnde, porque ya se ha perdido la objetividad. Pero a él tampoco le interesaba, a él tampoco le interesaba
decir la verdad o que se supiera la verdad, doctor Balda, porque él se escapó. O sea, si a mí me acusan de un delito y yo creo que no he cometido ninguno, como él ha afirmado en su declaración, yo me quedo en el Perú, enfrento a los tribunales y les digo un momentito de qué están hablando. Yo no he cometido delitos por esto, por aquello, y contrato varios buenos abogados que me defiendan, pero me quedo en mi país. O sea, Belaúnde Locio se escapó, doctor Balda. Entonces, ¿cómo entender que él... Milagros, escúcheme, por favor. Sí, por favor. Decía, para considerar a una persona perseguido político, no solamente basta que la persecución, que el procesamiento se encuentre al margen del ordenamiento jurídico vigente, sino que además exista un móvil, un afán político que impulse y motive esa persecución. No es el fiscal el más interesado en capturar al señor Martín Belaúnde, mucho menos el juez. Es la manipulación política, son las autoridades, grupos de poder que manejan el Ejecutivo, que manejan los medios de comunicación, son quienes están interesados en la detención y en la captura de Martín Belaúnde. Respondiendo a la segunda pregunta, la reunión, un segundo, doctor Balda, un segundito, la reunión... Permítame terminar, Milagros, no va a ser muy complicado responder a todas las preguntas, si no me dejan terminar, solamente quiero terminar una idea muy concreta, muy puntual. El año 2013, cuando se reapertura esta causa por tercera oportunidad, el señor Martín Belaúnde se apersona voluntariamente ante el Ministerio Público. Él solicita su declaración sin antes haber citado. Él se presenta voluntariamente, se somete al procedimiento en calidad de testigo, presenta toda la documentación relativa a los hechos que estaban siendo objeto de la investigación. Pese a ello, sin ser notificado, se convoca una audiencia de prisión preventiva y a las 4:30 de la mañana, como ya todos conocen, se ordena su prisión preventiva sin haber cumplido, sin haber respetado los derechos humanos básicos procedimentales que son elementales para considerar que existe un debido proceso. Y yo le haría la misma pregunta a usted: si no tiene garantías para ser escuchada por un juez imparcial, por un juez independiente, que ya tiene un criterio formado, y por las autoridades que no son judiciales, no son fiscales, son las que le persiguen y que quieren a toda costa su prisión, y que además en el interín se duda de que su seguridad va a estar garantizada, entonces naturalmente ninguna persona en un sentido común básico se sometería a un régimen en el que no se van a respetar sus derechos. Permítame ir a una pausa, doctor Badra. Tengo que ir a una pausa obligada en el programa, pero le voy a dejar una pregunta. La reunión del ministro de Justicia, Figalo, con la ex procuradora, ¿no? Tendríamos que decir en este caso, con la ex procuradora anticorrupción, Jenny Vilcatoma. Usted debe haber ya analizado como abogado defensor todos los audios, toda la discusión que hay en torno a la colaboración, posible o no colaboración eficaz, si es que se le quitara o no la prisión preventiva. Se armó todo un tole-tole aquí y, sorpresa, después de esta denuncia periodística también, Belaúnde Locio apareció en Bolivia. Entonces, le quiero preguntar como abogado, ¿qué significa en términos de defensa jurídica para Belaúnde Locio la reunión del ministro Figalo con el ex procuradora, Jenny Vilcatoma y Joel Segura, y además la reunión de Figalo con el ex fiscal, que ha sido, dicho sea paso, removido de su cargo por el actual fiscal de la Nación? Después de la pausa, por favor, me gustaría escuchar su respuesta. Ya regresamos. Estamos conversando con el doctor Balda, abogado defensor de Belaúnde Locio en Bolivia, y la pregunta que le dejamos en el aire fue puntual. ¿Qué significaría en términos de su defensa la reunión que sostuvo el ministro Figalo con la ex procuradora Vilcatoma en torno a la discusión de la colaboración eficaz, y del mismo ministro con el fiscal que tenía a su cargo el caso de la Centralita y que hoy día ha sido removido, hace unas horas, por el propio fiscal de la Nación? Bueno, Milagros, en todos y muchos de los países democráticos, bajo un sistema presidencialista de coordinación de poderes, se establece como parte del alcance de objetivos la coordinación entre los poderes.
Eso no es ajeno ni a su régimen ni al nuestro, es absolutamente normal. Pero cuando esta colaboración afecta, o a título de colaboración se afecta uno de los principios fundamentales del debido proceso, que es la imparcialidad y la independencia de jueces y fiscales, naturalmente consideramos que se vulnera el debido proceso. Las reuniones que acaba de mencionar Milagros no han sido reuniones de coordinación, no han sido reuniones en las cuales se establezcan mecanismos para alcanzar objetivos administrativos o que forman parte de los lineamientos que deben seguir ambas instituciones o las instituciones involucradas y los representantes se reunieron. Un segundo antes de que termine su argumento. ¿Belaúnde Locio en algún momento pidió ser colaborador eficaz? No, él ha pedido ser testigo y él ha pedido, y él a momento de acompañar su declaración ha establecido que él iba a brindar toda la información que tenía a su alcance. ¿Qué información puede tener su cliente, doctor Balda, que puede ser tan peligrosa como para aquel tema que pueden hacerle algo aquí físicamente? Porque a mí lo que me ha preocupado de su declaración en Bolivia, y se lo digo personalmente, me dio mucha impotencia no poder preguntar y no poder concretar la entrevista, es lo que él dijo: yo no tengo la garantía de un debido proceso. Bueno, eso puede ser interpretado de mil maneras. Aquí se habla de que la pareja presidencial no quiere que él hable, que él sabe mucho de cosas, en fin, hay toda podríamos hacer una entrevista extensa para contarle y preguntarle por todos los rumores que se tejen. Pero lo que él ha dicho es muy grave. Él dice: yo no tengo la seguridad de mi integridad personal. Entonces, a usted como abogado defensor le pregunto, ¿qué sabe Belaúnde Locio o qué podría saber que si lo dijera sería tan peligroso que hasta querrían callarlo para siempre? No sé si me dejo entender. Porque si algo está sucediendo... Sí, no, lo he entendido perfectamente. ¿Qué sabe, doctor Balda? Porque si sabe algo, debería de decirlo, para que todos los peruanos nos enteremos. La pregunta que usted hace es tan difícil de responder como la pregunta que yo le podría hacer como boliviano a una peruana, al margen de la relación periodista-abogado en este momento. ¿Por qué esa persecución tan encarnizada contra Martín Belaúnde? ¿Por qué la modificación legislativa con el afán de coincidir casualmente los plazos de esta investigación con el calendario electoral allá en el Perú? Se han modificado, se han ampliado los plazos procesales, cosa de que hoy en día Martín Belaúnde estuviera sometido a la prisión preventiva hasta noviembre del año 2015, tendría que permanecer detenido preventivamente sin la posibilidad de acceder a una posible postulación para las elecciones del año 2016. Y la investigación cabalmente se amplía hasta el mes de abril del año 2016. Es tan difícil de responder lo que usted me pregunta como lo que yo le acabo de plantear. Ya, pero un segundo, lo que pasa es que acaba de decir algo muy importante, doctor Balda. Doctor Balda, y yo espero que por favor usted me responda varias veces, me va a encantar entrevistarlo, porque por fin tenemos contacto con el abogado defensor de Belaúnde Locio, pero usted acaba de decir, su prisión preventiva correría hasta noviembre del 2015 y eso impediría su participación política en las elecciones. ¿Quiere decir que Belaúnde Locio estaba pensando postular en las elecciones algún cargo? La participación política no necesariamente involucra el ejercer una candidatura, involucra el articular movimientos sociales, organizaciones, sindicatos, que justamente por eso... O sea, armarle la campaña a otro. Armarle la campaña a otro como lo que hizo con Ollantumala, ¿a eso se refiere? Puede ser armar una campaña para otra persona, puede ser armar un movimiento social, puede ser armar su propia candidatura. Él está en todo el derecho de hacerlo. Pero imagínense, coartar la libertad de una persona, modificando la ley
a través de incorporación de decretos legislativos y a través de modificaciones procesales que establecen los plazos, modifican los plazos para que coincidan cabalmente con un calendario en el que le coarten y le embarguen las voces para poder participar. Los electores, de cualquier modo, de cualquier forma, porque él como ciudadano peruano tiene todo el derecho, al igual que usted y al igual que cualquier persona que cumpla los requisitos, a participar activamente, sea como candidato, sea como votante, sea de cualquier modo. De acuerdo. Doctor Balda, me gana el tiempo, tengo un solo minuto para terminar el programa. Yo le agradezco la participación, pero una pregunta muy corta y por favor una respuesta breve. Martín Belaúnde Locio ha dicho que la centralita es un invento, que todo esto es un montaje. Antalsis, las últimas denuncias sobre Antalsis, es más, él le dijo a Anushka Buenaluque desde la clandestinidad que él sí había ganado plata con Antalsis, nunca refirió cuántos montos, pero con Antalsis hay una serie de denuncias de haber ganado gracias a influencias. Mi pregunta es corta y breve. ¿Martín Belaúnde Locio fue un lobista? Y dos, ¿Antalsis también es un montaje? Si se ha montado un juicio, es absolutamente sencillo montarse un segundo o un tercer juicio. El señor Martín Belaúnde está peleando contra un sistema, no cuenta con los medios ni recursos. Martín Belaúnde no ha cometido ningún delito. No vamos a demostrar eso acá en Bolivia, pero lo que sí vamos a demostrar es que no cuenta con garantías para ser juzgado debidamente en el Perú. Muchas gracias, Milagros. Le agradezco. ¿Y me va a decir si fue un lobista o fue un empresario que aprovechó sus influencias políticas para hacer negocios? Ni lo uno ni lo otro. Es un empresario exitoso y creo que su larga trayectoria así lo ha demostrado. Él ya tenía y contaba con importantes recursos mucho antes de inmiscuirse en la arena política. Bueno. Y eso está plenamente demostrado. No se ha encontrado que deba un solo sol en impuestos. No hay ningún desfase en sus balances. Se lo han investigado por todas partes. No se ha encontrado una sola prueba en su contra. Bueno, muchas gracias, doctor Balda. Me ganó el tiempo. Le agradezco por su tiempo y porque sé que ya es la 1 de la mañana en La Paz. Gracias, doctor Balda. Ha sido Jorge Balda, el abogado defensor de Martín Belaúnde Locio. Les prometo que voy a intentar entrevistarlo cada vez que pueda al abogado defensor y ojalá en algún momento se pueda entrevistar a Belaúnde Locio. Dicho sea de paso, y antes solo 10 segundos, me dicen que en el reportaje de Cuarto Poder solo era el WhatsApp, no se supo siempre quién era el remitente. Esa es otra historia, ¿no? Mañana lo vamos a discutir en extenso. Hasta aquí llegamos. Mañana nos vemos. Chao.